Bienvenidos nuevamente a este podcast de geriatría, gerontología y trabajo interdisciplinario. El día de hoy tenemos un capítulo especial, es un capítulo diferente en el cual no tenemos invitado. El motivo de esto es que, bueno, pues hemos cumplido ya 2 meses desde el inicio de este canal, y así como hemos tenido pláticas con 10 invitados, pláticas muy interesantes, pues bueno, el día de hoy quería recapitular un poco, retomar un poco lo que hemos platicado con estos profesionistas y pues bueno, espero que esto les sirva a los que están empezando a seguir el canal y que puedan empezar a verlo desde este punto, ¿no? Pues bueno, recordemos primero que nada que nuestro objetivo, el objetivo de este podcast es que logremos tener pláticas interesantes con profesionistas que de alguna manera tienen una vinculación o atienden de manera directa o indirecta a adultos mayores, ¿sí? Para conocer cuál es su modelo de atención, para conocer de qué manera manejan la referenciación de sus pacientes, para conocer, ¿por qué no?, algunos tips e ideas que nos puedan proporcionar y que nos puedan servir dentro de nuestro actuar profesional. O si somos pacientes, pues bueno, para saber a quién me debo de acercar o a quién me debo dirigir para resolver alguna duda o alguna inquietud o inclusive, pues bueno, si tengo algún problema, ¿no? Pues bueno, esta temporada la iniciamos con una interesante plática con el maestro José Garfias, él es psicogerontólogo, y se prestó, digo, le agradezco muchísimo, pero se prestó para grabar el capítulo piloto, capítulo de prueba, nuestro primer capítulo, ¿sí? Y ese día tuvimos que superar un montón de problemas técnicos, pero bueno, al final logramos rescatar unos minutos de plática, que bueno, no porque sea el capítulo más corto hasta ahora, es el menos importante, al contrario, logramos hablar de cosas súper interesantes, como uno de los temas que tocamos es por qué hay pocos especialistas en el área de geriatría y de gerontología en general. Si son ustedes profesionistas de la salud, pues bueno, se darán cuenta que hay pocos nutriólogos especializados en adulto mayor, pocos psicólogos, pocos fisioterapeutas, inclusive pocos médicos geriatras, ¿no? Entonces, pues bueno, platicamos un poquito desde su punto de vista de por qué tenemos esta escasez de profesionistas. Y pues bueno, esperemos que igual este tipo de información que estamos divulgando ayude a generar interés en los futuros profesionistas o en los profesionistas que están buscando un área de especializarse, de que este es un área muy interesante, ¿no? Eh, y pues bueno, no solamente sea en el área médica, sino como les decía, también en el área paramédica, o sea, nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, bueno, no habemos tantos que estemos enfocados al 100% hacia esta área, ¿no? También con él pudimos platicar el proceso que llevó para poder escribir su libro. Recordemos que él tiene un libro que es Cómo duele estar sin ti. Es un libro que es súper interesante y habla sobre la parte de tanatología, ¿no? Y esta parte de enfrentar el duelo en el paciente terminal. Eh, Seguimos en espera de la siguiente edición porque actualmente está agotado, pero bueno, nos contaba que se está actualizando y se está reeditando porque le están agregando temas relacionados, por ejemplo, con la pandemia actual, ¿no? Que bueno, eh, evidentemente son temas actuales y que vale la pena esperarlos, ¿no? Digo, posteriormente lo volvimos a invitar para el capítulo 10 precisamente. Ya en ese capítulo, pues bueno, no tuvimos ya tanto problemas ni técnico ni nada. Definitivamente, pues bueno, uno va agarrando experiencia y eso nos va ayudando a que las cosas vayan fluyendo un poco mejor. Y pues en esta plática que logramos tener de una manera un poco más profunda, abarcamos específicamente ya el tema del duelo y cómo repercute el proceso del duelo en la rehabilitación de los pacientes, ¿sí? Aquí logramos resaltar cuál es la importancia del paciente, del psicólogo, perdón, dentro de un proceso de rehabilitación física, ¿sí? Digo, espero que puedan ver este capítulo número 10. En ese capítulo, pues se describen las fases del duelo y cómo interviene el psicólogo, pero cómo también trabaja el fisioterapeuta y cómo se va trabajando la rehabilitación con estos procesos, ¿no? Otro de los puntos que abordamos es precisamente cómo va a vivir el duelo un cuidador o un familiar. Si tú estás viendo esto y eres cuidador de un adulto mayor o de una persona en alguna etapa terminal o de una persona con alguna enfermedad, pues definitivamente vale la pena ver ese capítulo porque bueno, nos habla de las herramientas que se utilizan en este proceso de duelo, ¿no?
Y pues bueno, también nos menciona la diferencia que de cómo va un paciente a vivir su duelo con respecto al cuidador, cómo lo va a vivir. Realmente esos dos capítulos son dos capítulos muy buenos. Digo, la verdad es que prácticamente las 10 pláticas me gustaron muchísimo, pero esas son dos pláticas que están muy enfocadas a esta parte, ¿no? Luego, en la segunda plática, tuvimos como invitado al fisioterapeuta Daniel Alfaro. Daniel es un especialista en suelo pélvico, es uno de los referentes a nivel nacional en esta parte. Recordemos, él nos cuenta, de hecho, en esta plática, qué es el suelo pélvico. Recordemos que es como esta hamaca de músculos que tenemos en la cavidad pélvica y que nos sostienen a los diferentes órganos pélvicos, valga la redundancia. Pero pues bueno, al final de cuentas, como están sosteniendo comúnmente estos órganos, pues en algún punto se pueden ir distendiendo y va a generar problemas como incontinencias urinarias, incontinencias fecales, este, entre muchos otros problemas, ¿no? Entonces con él tocamos estos temas, platicamos un poco cuáles son las herramientas que utiliza para este tratamiento eh, y también hablamos de la gran incidencia que hay de la incontinencia en los adultos mayores. Pero además también tocamos el tema de cómo es más difícil trabajar con hombres con problemas relacionados con esta cuestión urinaria, eh, fecal o de índole de la parte de salud sexual, que trabajar propiamente con las mujeres, ¿sí? Como el hombre se rehúsa un poco más a tocar estos temas y no puede o no normalmente no quiere compartir tanto esta información. Pues bueno, en este capítulo lo platicamos. Y también nos contó un poco la labor que realiza en la clínica Restore Clinic, que es donde actualmente trabaja, es cofundador de esta clínica, que es una clínica que está enfocada especialmente a la mujer, donde tienen un abordaje muy completo e integral para la parte de dermatofuncional, para la parte de ejercicio, para la parte de suelo pélvico, ¿sí? Y ahí trabaja junto con Carla Campos, que fue nuestra tercera invitada. Eh, Cuando platicamos con Carla, el abordaje, o sea, la plática se enfocó en esta parte de la fisioterapia dermatofuncional y logramos, la verdad es que esta plática me gustó mucho porque logramos entrelazar a la fisioterapia dermatofuncional con la geriatría y ver cómo, pues bueno, estas especialidades que a lo mejor se ven tan distantes, logran vincularse de una manera más cercana. Y que estas dos especialidades, pues bueno, van a tener este punto en el cual se unen, que es un punto relacionado con la parte funcional, pero también con la parte estética, y que además va a tener repercusiones muy grandes desde la parte de la autoestima, psicológica, etc. Otro de los puntos con que platicamos con Carla fue la parte de la bichectomía. La bichectomía, pues bueno, es un abordaje odontológico en el cual se retiran las bolsas de las, según el nombre, son unas bolsitas como de grasa que se encuentran en el interior del cachete para darle un aspecto más delgado a la cara. Sin embargo, pues bueno, vamos a esperar un poco más adelante, debemos de tener algún odontólogo que nos pueda platicar su punto de vista, cómo es este proceso y bueno, cuál es el impacto que realmente tiene desde el punto de vista del odontólogo, lo tendremos un poco más adelante. Desde el punto de vista de dermatofuncional, nos mencionaba que puede haber un impacto negativo en la calidad de la piel debido a la pérdida de la hidratación, entre otras cosas, y por lo cual es importante que haya una buena evaluación para poder tomar esta decisión quirúrgica, ¿sí? Cuando digo, platicaba con ella, que llegó un punto en el cual, de hecho, prepandemia, se volvió como muy sonado ese tema de la bichectomía, ¿no? O sea, inclusive aquí en la ciudad veíamos espectaculares donde te decían, ah, sí, pues ven y hazte tu bichectomía por 10 pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, se volvió como muy común, muy fácil, y pues no, hay que hacer toda una valoración y saber si realmente los pacientes son candidatos reales a este tipo de procesos quirúrgicos, ¿no? Pues bueno, fuimos continuando con este proceso, con este recorrido, que bueno, les voy contando, fue un proceso en el cual fuimos mejorando cada día la calidad de audio, de video. Eh, pues bueno, espero que se note en los propios videos. Ya ustedes déjenme en comentarios si vieron algún cambio o qué cosas les gustaría que se sigan mejorando. Digo, además del comentario, les pido si pueden darle suscribir y darle like a los videos. Eso nos ayuda mucho a que esta difusión sea un poco más rápida, ¿sí? Pero bueno, después en el cuarto invitado tuvimos al fisioterapeuta Marcos Lafarga. Marcos
Bueno, primero, en este punto, pues ya me habían dicho, oye, estás invitando a muchos fisioterapeutas. Pues sí, mi profesión es fisioterapeuta, entonces evidentemente conozco a muchos fisioterapeutas y conozco fisioterapeutas muy buenos además que se desempeñan en el país, entonces, bueno, y fuera del país también. Pues obviamente pues sí hay una carga para ahí. Sin embargo, pues bueno, en los siguientes capítulos iremos intentando balancear un poco esto y tener otros profesionistas también de diferentes áreas, ¿no? Si es algo que estamos contemplando y vamos a tener un poco más de variedad también. Digo, van a seguir habiendo fisioterapeutas, evidentemente, hay mucha gente más con la que quiero platicar todavía, pero me parece que este es un punto importante, ¿no? Te les contaba sobre Marcos. Marcos es un fisioterapeuta que está enfocado en Feldenkrais y en movimiento integrativo. Es igual un referente muy grande a nivel internacional en estas áreas. Y con él platicamos cosas muy interesantes como la parte relacionada con el dolor, por ejemplo, y el movimiento, ¿sí? Como también el movimiento nos puede ayudar cuando hay presencia de patologías de índole cognitivo, ¿no? Y cómo hay una mejoría significativa en los pacientes que empiezan a moverse con una supervisión fisioterapéutica y cómo van recuperando inclusive algunas capacidades, ¿no? En cuanto a la parte cognitiva. Eso es una plática que no se pueden perder, está súper interesante esta parte. Pero bueno, platicamos otras cosas como cómo es su proceso de evaluación, cómo fija objetivos dentro de su área, de esta parte específica del movimiento, cómo él busca la calidad del movimiento en relación al autoconocimiento del paciente, o sea, que el paciente sepa cómo se debe mover, cómo se puede mover más bien, ¿sí? Y que sepa que no solo el cómo, sino que se puede mover, ¿no? Y perder este miedo, y eso nos va a ayudar un poco a desarrollarnos como pacientes, ¿no? Y poder seguir mejorando día a día. Entonces, esta plática fue muy nutrida en cuanto a esta área, ¿no? Después tuvimos la quinta plática con el kinesiólogo, que bueno, platicamos igual desde el inicio de esto, de que el kinesiólogo y el fisioterapeuta es lo mismo, nada más que en el sur, en América del Sur le llaman kinesiólogo y el resto del mundo le llamamos fisioterapeutas. Pero tuvimos al kinesiólogo Sebastián Tapia. Sebastián es un fisioterapeuta que trabaja con el abordaje de la articulación temporomandibular, es la articulación de la cual depende el movimiento de nuestra mandíbula. Y bueno, en esta plática igual que estuvo muy buena, desde Chile Sebastián nos fue contando cómo es su modelo de atención en su clínica, cómo llega el paciente con algún problema, lo valoran, él, el kinesiólogo especialista en la parte ortopédica o neurológica, dependiendo de cuál sea la necesidad del paciente, y hacen las referencias necesarias, ¿no? al resto del personal de la clínica. También hablamos de cómo los problemas o las disfunciones de la articulación temporomandibular repercuten en muchos aspectos de la vida del paciente. La postura, la autoestima, es un impacto muy grande lo que tiene. Entonces, cuando ellos empiezan a lograr generar este abordaje, pues bueno, mejoran en muchos aspectos también, ¿no? En esta misma plática logramos identificar cómo se vuelve un factor importante en el cambio de la alimentación del propio paciente por las disfunciones temporomandibulares. Al tener estos problemas, estos dolores al masticar, pues evidentemente empiezan a buscar los pacientes una alimentación mucho más blanda, una alimentación, van reduciendo el consumo de proteína poco a poco y eso se va a reflejar posteriormente en problemas osteomusculares. Entonces, igual, es una práctica súper recomendada desde un punto de vista también fisioterapéutico, pero que además nos trae mucha información. Luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a Iván Faundes. Iván es otro kinesiólogo chileno que tiene mucha experiencia en la parte ortopédica. Iván es maestro en terapia manual ortopédica y es osteópata. Entonces, tuvimos la oportunidad de que nos cuente cómo es su proceso de evaluación, cómo segmentan al paciente sin perder la integralidad, que eso fue un punto de vista muy, muy importante que nos contó, y cómo lo atienden desde su clínica en la Ciudad de México, ¿no? Igual Iván nos contaba
la atención a los pacientes que se da en Chile con respecto a las enfermedades respiratorias, porque Iván tuvo la oportunidad de trabajar un tiempo en unidades de atención respiratoria. En Chile hay que tener en cuenta que los kinesiólogos tienen una formación hacia la parte de la fisioterapia respiratoria muy fuerte, mucho más fuerte que en otras partes del mundo. Y entonces son un primer contacto inclusive con los pacientes con patologías respiratorias, ¿no? Y por eso su conocimiento se vuelve muy importante acá, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues evidentemente pueden ser un referente para atender pacientes post-COVID, ¿no? Sobre todo. Eh, bueno, luego platicamos con Oscar Flores, ¿sí? También es fisioterapeuta. Oscar es un fisioterapeuta venezolano que vive en Costa Rica, pero su plática fue muy diferente porque no fue enfocada al abordaje que él tiene, si bien él atiende pacientes, él está un poco más enfocado a la fisioterapia deportiva. Eh, la plática con Oscar fue en relación a su estilo de vida, porque Oscar tiene la característica de que su alimentación es basada en plantas, pero además su estilo de vida se compone en esta parte de la prevención para poder llegar a tener un envejecimiento lo más sano posible. Entonces, digo, esta plática es la plática más larga que tenemos en el podcast, un poco más de hora y media, pero vale mucho la pena porque nos cuenta la diferencia entre la alimentación basada en plantas a el ser vegetariano o al veganismo, entre otras corrientes, ¿no? Además de esto, pues bueno, platicamos sobre otros aspectos en su vida diaria que se relacionan con esta cuestión preventiva, el ejercicio, el sueño, la meditación, la luz solar inclusive. De hecho, platicamos un poco sobre la parte de la solarización del agua y cómo los rayos ultravioleta nos pueden servir para eh, beber un agua de una mayor calidad. Entonces, bueno, en ese capítulo del podcast lo pueden encontrar y me parece que igual es un punto súper importante que pueden revisar en nuestros capítulos. Después, en la plática número 8, tuvimos al osteópata Carlos Tejedor. Con Carlos platicamos desde Argentina, Carlos se encuentra en Argentina. Y también tuvimos una plática muy interesante, ¿no? Platicamos igual, a él sí le preguntamos sobre su proceso de evaluación, sobre cuáles son sus pacientes principalmente, y bueno, se prestó a platicar un poco sobre cómo el ejercicio impacta en los pacientes con diferentes tipos de demencia, pacientes adultos mayores, y también platicamos sobre cómo se genera una importancia muy grande desde la microbiota y el intestino para tener una buena aceptación del propio ejercicio, ¿sí? Entonces, hay una correlación importante entre la cuestión intestinal y el ejercicio. Bueno, queda muy bien plasmado dentro de la práctica, ¿no? Otro punto que platicamos es cómo el ejercicio va a ser un coadyuvante muy importante en el tratamiento de diversas patologías, como puede ser la osteoporosis, ¿sí? En el caso de la osteoporosis, pues bueno, platicábamos cómo este ejercicio dosificado de una manera adecuada nos puede ayudar a revertir junto con una serie de abordajes médicos, como hacen los diferentes fármacos, y nos van a hacer un tratamiento más integral y que va a tener un mucho mejor resultado. Entonces, bueno, también es una plática que no se deben de perder, porque bueno, hay mucha información por ahí que van a poder. Y finalmente, porque bueno, ya platicamos ya les conté sobre la plática número 10, en la plática número 9 tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Vilchis. Luis Vilchis es un fisioterapeuta que trabaja en la Ciudad de México y que su abordaje está centrado en los pacientes con patologías de origen neurológico sobre todo, ¿sí? Luis Vilchis trabaja como con tres corrientes o tres tipos de pacientes, que son los neurológicos, los deportivos y bueno, y su abordaje es muy fuerte en la parte acuática, ¿sí? En la parte de hidroterapia. Los deportivos, pues bueno, no es el tema relacionado en esta parte del podcast. Los neurológicos, pues bueno, se asocian muy bien con la parte de geriatría y entonces platicamos sobre una patología en específico que es el EBC o el infarto cerebral, ictus o
embolia. Todos estos términos engloban a una misma patología, ¿sí? Platicábamos un poco cómo el gold standard en la atención del paciente hospitalizado con un EBC es que después de que se resolvió, a las 48 horas debería de estar teniendo atención fisioterapéutica. Eh, Tuvimos la oportunidad de platicar de cómo esto se lleva a cabo en algunos lugares, pero no se respetan todos. Bueno, en mi experiencia, cuando trabajé en un hospital aquí de la Secretaría de Salud, pues bueno, esto no se llevaba a cabo para nada. Te podía llegar el paciente 4 meses después, y bueno, él corrobora esto, ¿no? Y dice, pues sí, muchas veces me llegan 4 meses después de haber sido intervenidos en un hospital, ¿no? Eh, pero bueno, tuvimos la oportunidad de platicar de diferentes cosas, de cómo el fisioterapeuta tiene que ser punta de lanza en la prevención, porque nosotros vemos a los pacientes prácticamente, pues no todos los días, pero a lo mejor 2, 3 veces por semana, y pues definitivamente se vuelve un educador para el paciente, ¿no? Entonces hablábamos de cómo hay ciertos factores que tenemos que trabajar muy fuertemente, como puede ser la alimentación del paciente, que no vamos a dar una dieta, no vamos a dar nada relacionado, pero sí vamos a dar recomendaciones y sí vamos a hacer referenciaciones a los nutriólogos, ¿sí? Eh, el dejar de fumar, entre otras cosas, ¿no? Porque, bueno, en el caso del EBC, pues, bueno, se menciona ahí que es una patología que tiende a ser reincidente. Entonces, una persona que tuvo un EBC, es muy probable que tenga un segundo o un tercer EBC. Entonces, tenemos que manejar la prevención primaria y prevención secundaria para poder evitar que esto se siga dando de una manera tan constante, ¿no? También platicábamos cómo puede él aterrizar a esos pacientes con un problema neurológico a un ambiente acuático y de cómo el generar repeticiones dentro de un ambiente acuático va a ayudar a mejorar el movimiento fuera del agua. Entonces, pues bueno, todo esto está dentro de esa plática. Es una plática igual súper interesante y pues bueno, eh, fue prácticamente la última. Digo, ya platicamos de la plática número 10 con José Garfias. Y pues con eso tenemos como el resumen de todo lo que tuvimos. Si se dan cuenta, pues bueno, tuvimos a grandes profesionales, nacionales e internacionales, todos con una experiencia muy amplia en la parte de geriatría, y me parece que, bueno, podemos continuar por este camino, ¿no? En los siguientes capítulos. Como les contaba, pues bueno, la idea es que en los siguientes capítulos podamos este, bueno, seguiremos entrevistando a algunos fisioterapeutas, evidentemente, pero iremos también diversificando un poco, ¿no? Si tienen alguna inquietud de alguien con el que quisieran que platiquemos, pues bueno, pueden etiquetarlo o pueden comentarlo en los comentarios y nosotros vamos a hacer lo posible para que se logre esto, ¿no? Eh, y pues bueno, agradecerles nuevamente. Ha habido, digo, vemos las estadísticas de YouTube, ha habido una buena aceptación del canal, de las diferentes pláticas. Hay un número significativo de personas que han visto un número grande de capítulos. Esperemos que les siga gustando y que sigan viéndolo. Y pues bueno, les invito nuevamente a darle suscribir y a darle me gusta a los videos para que puedan tener una mayor difusión. Muchas gracias y nos estamos viendo.